Hernán. Gracias, Irene. 16 horas 9 minutos en la República Argentina y estamos en comunicación con Francisco de Eufemia, director de una película que se estrenó este jueves en la plataforma, en principio en Cinear, por supuesto, en la televisión, y ahora queda en Cinear Play. Hablamos de Al Acecho, este thriller rural que se ha dado en llamar así, protagonizado por Rodrigo de la Serna y Belén Blanco, entre otros. Francisco Hernán Jagger te saluda, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para vos, quienes estén ahí y tus oyentes. Un abrazo grande. Yo recuerdo en principio Fuga de la Patagonia, ¿no? Cuando veía El Acecho recordaba Fuga de la Patagonia, ¿no? Y digo que este tema recurrente en la filmografía de Francisco de Eufemia, de mezclar lo social con el cine, ¿no? Francisco, ¿es así? Bueno, sí, me interesa, tenemos en Argentina la verdad que una historia riquísima, tenemos todos los biomas, tenemos todas las culturas del mundo, digo, somos creo que una de las mejores ensaladas que puede haber, y bueno, acostumbrado siempre a ver cine americano en la tele de chico y tal, siempre me pregunté por qué esas historias nunca las contábamos nosotros. Así que bueno, sí, la verdad que me atrae bastante eso. Contame un poco y contale a la gente, sobre todo, Francisco, cómo llega a vos, bueno, mejor dicho, cómo surge la idea, ¿no? de realizar Al Acecho, cómo surge esta idea. Bueno, cuando hacíamos el rodaje de Fuga de la Patagonia, trabajamos con muchos y muchas guardaparques. Ahí me interioricé un poco en lo que es el trabajo de ellos, me interioricé también en qué es lo que pasa con la caza furtiva en nuestro país, cómo se detecta, cómo se persigue, cómo se combate. Y bueno, eso sumado al parque, ¿no? El Parque Pereira Iraola tiene una personalidad, tiene un clima, ese monte cerrado, oscuro. Es un lugar donde la imaginación da para que suceda de todo. Así que bueno, se juntaron esos dos deseos, faltaba la realidad, apareció la gente de DL Cine que se animaron a hacer una película en un contexto bastante difícil, allá por 2017-2018, y bueno, se convirtió en realidad y ahora estamos acá disfrutándola y charlando con ustedes al respecto. Francisco, vamos a contarle un poco a la gente, porque nosotros somos una radio que sale online y hay muchísima gente que nos escucha de otras partes del mundo, ¿no? ¿Dónde queda, a ver, definirle a la gente dónde queda el Parque Pereira Iraola? Porque el Parque Pereira Iraola parece que uno hablara, ¿no? del medio del monte, ¿no? Sin embargo, está a muy pocos kilómetros del centro de Buenos Aires, digamos, de la capital, ¿no? Contá un poco, ubicarlo geográficamente, digo. Sí, bueno, el Parque Pereira Iraola es una reserva de biosfera, una de las más grandes que hay en la zona urbana de Buenos Aires, está a unos 30 kilómetros, 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a mitad de camino entre la capital federal y La Plata, la capital provincial, y tiene la particularidad de ser un lugar donde se entrevera muchísimo lo rural, lo silvestre y lo urbano, ¿no? Uno por ahí siempre está acostumbrado cuando imagina un parque nacional o un parque provincial, que es el típico lugar al que se accede por una casita de madera de guardaparques. Bueno, acá nada que ver, esto es parte del entramado urbano, y bueno, como en todo entramado urbano se entreveran, digamos, un montón de actividades sociales, un montón de actividades laborales, alguna que otra actividad delictiva. La verdad que es un lugar donde confluyen un montón de fuerzas y no sé si existe otro lugar así en el conurbano, por lo menos, no lo sé, la verdad. Es muy interesante esto que señalás, Francisco, por eso te lo preguntaba, para que vos lo señales, lo puntualices, porque precisamente el personaje que interpreta Rodrigo de la Serna tiene que ver con un guardaparque que viene del interior, ¿no? Cuando se dice el interior siempre hacemos centro en Buenos Aires, obviamente, ¿no? Pero viene de un parque nacional provincial, de una provincia del interior, y viene de alguna forma a parar, ¿no? entre comillas, el Parque Nacional Pereira Iraola. Por eso es que hacía
la diferencia. Y te pregunto, ¿cómo fue el tema de la elección del elenco? Porque, bueno, tanto Rodrigo de la Serna como Belén Blanco, Walter Jacob, Facundo Aquino me parece que es un acierto tuyo, pero digo, ¿qué pensaste a la hora de elegir el elenco, Francisco? ¿En qué te basaste? Bueno, siempre digo que el elenco nos eligió a nosotros, ¿no? Si uno mira la experiencia y el calibre de actores y actrices que tenemos comparado con la experiencia que había del otro lado, la diferencia es muy grande. La verdad que en ese sentido ellos se jugaron un poco por la película. O sea, Rodrigo de la Serna viene de hacer y vuelve a hacer ahora La Casa de Papel, así que no hace falta decir el tamaño de no solo de producción, sino como el tamaño de noticia que significa eso, y sin embargo vinieron a trabajar con nosotros, a hacer papeles duros, con mucho trabajo físico, donde el monte también es siempre un poco inclemente, y en una película que tal vez se sale un poco de los cánones de estos personajes que seguramente estamos muy acostumbrados a sentirlos hablar mucho, a decir un montón de cosas. Bueno, acá trabajamos en otra línea, donde todo está como de alguna manera contenido, donde los silencios abundan y la expresividad corporal, sobre todo de Rodrigo, es la que narra. A ellos, según me dijeron, les interesó eso de la película, que eran papeles relativamente distintos a los que suelen interpretar. Y bueno, y la realidad es que en ese entusiasmo que tuvieron ellos por estos personajes, terminaron aportando, por suerte, un montón de su parte. Cuando habíamos escrito el guión con Fernando Krapp, construimos los personajes, pero ellos le dieron el gesto, la postura, la voz, el acento, la respiración, las miradas. Todo eso fue una construcción de ellos, y la verdad que un aporte invalorable, porque en gran medida es lo que motoriza toda la película, ¿no? Me parece muy interesante, esto va por cuenta mía, obviamente, Francisco, el aporte que haces a un tema que es como, bueno, como muchos de los temas que pasan, ¿no? que se tratan en la Argentina, ¿no? Que son como medio como que de golpe aparecen, de golpe desaparecen, ¿no? De la agenda, ¿no? Que es el tema de los cazadores furtivos, ¿no? Del comercio de animales, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que es muy interesante poner un poco en agenda eso nuevamente, porque es algo que nunca deja de pasar, ¿no? Y me parece que vos lo planteás, por lo menos lo dejás planteado como un problema, no sé cómo lo ves. Sí, tengo un poco la idea de que nos enteramos de lo que sucede en las ciudades, ¿verdad? Son noticias lo que pasa ni siquiera no te diría ni en el interior del país, porque estamos a 20 kilómetros de la ciudad, ¿no? Pero como que lo que no es urbano, si no, lamentablemente, si no es una muerte dudosa, no es noticia. Pareciera que la caza furtiva no es una realidad de nuestros parques. En el parque Pereira Iraola, propiamente dicho, dudo que pueda existir una red de caza furtiva, por las características del parque. Claro, sí, pero en muchos otros parques que he estado y que he viajado, sí, es una realidad. En muchos lados es una realidad acuciante. Incluso, mirá, no está tocado en la película, pero por ejemplo, el gran problema en el parque Pereira Iraola, sobre todo, es la tala furtiva. Ajá, mirá. Sí, aunque parezca un chiste, es uno de los principales problemas. Sobre todo, sí, la tala furtiva es últimamente han hecho muchos operativos, agarran a mucha gente con motosierras, camionetas 0 kilómetros, digo, no necesariamente está asociado a una necesidad, además. No, claro, sí, en muchos casos, sí, ¿no? En muchos casos el furtiveo está asociado a una viveza, a una situación de poder, de que el hombre sí se puede imponer sobre la naturaleza cuando es mucho más difícil sobre otros hombres. Y la película quiere poner, no sé si necesariamente traer a agenda el tema de la caza furtiva en sí, sino por ahí también cómo nos relacionamos con
la vida silvestre, ¿no? Creo que hoy en momentos Qué de oportuno, pandemia... claro, es eso, exactamente, te iba a decir qué oportuno, ¿no? Justo en este momento, ¿no? Donde se está planteando, bueno, el virólogo famoso que yo nombraba hace unos programas atrás, creo que es Thomas Wolfe, ¿no? Que un virólogo americano que estuvo viviendo muchos años en África estudiando el tema de precisamente esa relación entre el hombre, ¿no? Y los animales, ¿no? Y cómo las pandemias estas, el caso del ébola, ¿no? De los SARS, de los COVID y demás, cómo se trasladan del animal al hombre, ¿no? Eso es un poco lo que querés plantear. Sí, o sea, ahora con la pandemia, obvio se resignifica. Yo no sabía que iba a haber una pandemia, si no lo hubiera avisado a todo el mundo. Pero digo, me interesa, pero me interesa, claro. me interesa explorar cómo nos relacionamos con el ambiente, cómo nos relacionamos con la vida silvestre. De alguna manera el escenario natural, un poco lo que decíamos antes de las noticias, ¿no? El escenario natural, que fue el hábitat del ser humano durante casi toda su existencia, hoy es un lugar ajeno, hoy es un lugar hostil, hoy es un lugar de explotación. Hoy el hábitat natural del hombre es la ciudad, es el hacinamiento. La película intenta echar, no echar luz, digo, echar un punto de vista, una opinión tal vez, sobre todo ese tipo de relaciones, ¿no? Es muy interesante la mirada, Francisco. Bueno, convocamos a la gente. La película se estrenó, de hecho, el 6 de agosto en Cinear TV, ¿sí? Y bueno, ahora se puede ver a partir de este viernes pasado, el viernes 7, en Cinear Play. Es por una semana, ¿es así? Así es, se puede ver hasta el jueves 13 al acecho en Cinear Play de forma completamente gratuita, pero solo hasta el jueves 13. Después no se puede ver ni pago. Así que no se duerman. Solamente va a estar hasta... Bueno, entonces métanle, muchachos, porque solo hasta el jueves hay que verla. Francisco, un abrazo grande. Gracias por la charla, gracias por el tiempo, ¿sí? Bueno, Hernán, muchas gracias a vos y un saludo para los que estén ahí trabajando y para todos sus oyentes. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias, Francisco. Gracias. Francisco de Eufemia pasó, el director de este thriller rural, Al acecho, protagonizado por Rodrigo de la Serna y Belén Blanco.